de Santos que pecan, ¿cómo están? ¿Cómo me les va de nuevo? hace una semana no nos veíamos ni nos escuchaban. Ya los extrañábamos. Ya los extrañábamos, después está muy bien. Amor, no estoy seguro si está grabando. Que no le aparece nada. Ah, no sé. Otra vez. No, amor, ya. Por si las moscas. Lo que fue. Estamos en Amix, cosas técnicas que tenemos acá. Ajá. Bueno. Los que están en YouTube vieron cómo John se para hasta la cámara. Te amo. Si no estaba seguro, pues. Imagínense nosotros aquí hablando casi una hora solos y ustedes se van. No, se quedaría solo el audio igual. Exacto. Bueno, bienvenidos. Estamos muy felices de tenerte acá, Amix. Qué bendición. Estamos hoy con una bebida diferente, mi amor. Pues agua de panelita, ya no es Team Chocolito ni Team Café, sino Team Agua de Panela, Colombia. Agua de panela. Los que no están en Colombia no saben qué es el agua de panela. John va a definir qué es el agua de panela. Es una bebida colombiana. ¿Qué es, amor? Es una bebida colombiana. Ay, amor. No, es como un destilado de la palma de azúcar. Literal es eso, creo. No sé si me estoy equivocando, pero sí, creo que sí. De la palma de azúcar le hacen un proceso y es muy natural. Literal, ¿no? O sea... Aunque suena muy, muy fit, pero realmente no es fit. Es muy dulce. Es una bebida dulce. Es dulce, pero es muy natural. O sea, literalmente la ponen como en unas ollas y la ponen como muy caliente y la dejan secar luego y la moldan y bueno, queda rica. Es rico. Para los que son de Colombia, pues ya saben que es sabrosita pues el agua de panela. Ay, no, sí. Nada. ¿Qué pasó, mi amor? A mis problemas técnicos, ¿qué pasó? No, sigamos. Es que pensé que el micrófono estaba grabando en lateral y no en central. Ay. ¿Pero qué? ¿Seguimos con el Amix? El Amix nos está esperando ahí. No, sí, sigamos, Amix. Listo, Amix. Qué pena contigo. Problemas técnicos. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es buenísimo y creo que o sea, el hecho de entender o tener conocimiento de este tema nos ha permitido de pronto reprogramar nuestra mente o incluso a desaprender y empezar a aprender nuevas cosas en nuestra vida para poder pues querer lo que tenemos hoy, pues sí, querer lo que añoramos. Hoy estaba hablando con mi hermano y él me decía, Lina, ¿qué es lo más importante? Y yo, pues Dios. Y me dijo, sí, pero ¿qué es lo más importante? O sea, sí, Dios, pero me decía, lo más importante de cualquier situación en la que tú estás viviendo es el amor. Wow. Y es el amor a ti mismo. Él me decía, tú no eres una deuda, tú no eres un arriendo, tú no eres lo que debes, tú no eres lo que está pasando en este momento en tu vida, tú por lo que eres actúas. Y si te amas a ti mismo, tú actúas en base a tu amor. Incluso la palabra dice, número 1, que Dios es amor. Y número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos ama a amarnos. También dice que en el amor no hay temor. Total. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Ha sido una bendición leer este tema, ¿no, amor? Yo porque preparando el podcast, como que se me hizo increíble el hecho de que es más racional de lo que creemos y lo convertimos en algo diario de nuestra vida. Y yo creo que, Preciosa, a muchos nos falta este tema. Bueno, ya no sé cuál es el tema. No me acuerdo. No, creo que nos falta. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo vencer el miedo al futuro. Cómo vencer el miedo al futuro, cómo vencer el miedo. Y creo que es algo que a todos nos pasa, a todos nos sucede, somos humanos, tenemos temores, tenemos miedos. Creo que estamos en una temporada, todos en muchas naciones, en Latinoamérica, en muchos lugares donde se nos dice cómo va a haber crisis económica, de pronto viene otra pandemia, o sea, una cantidad de cosas increíbles y creo que este tema a todos, incluyéndote a ti, Amix, a nosotros,
nos cae como anillo al dedo. No, nos ha pegado. O sea, no está cansado del tema de pandemia, del tema Exacto. del miedo, de Las la noticias, incertidumbre. las noticias, malas noticias. Yo, Creo que se hace mucho énfasis en las malas noticias más que en las buenas noticias, ¿sabes? yo hace muchos años tomé la decisión de dejar de ver noticias realmente, porque para no se me hace en lo absoluto nada bueno. Si uno quiere noticias relevantes para uno, como por ejemplo actualizaciones que hay en el país y demás, lo puedes encontrar fácilmente En en Google o en Instagram. periódico, en Instagram. Pero el hecho de ver noticias, por lo menos acá en Colombia, siempre a las 7 de la noche, no sé si en más países, yo imagino que sí, ¿no? Pero más, acá en Colombia siempre a las 7 de la noche hay noticias y se me hace que es muy, muy tedioso ver, o sea, que tú inicias tu día viendo noticias. Wow. Y, y se me hace muy, muy triste que tú quieras empezar tu día excelente, pero ya tienes una noticia de que hubo un asesinato, de que hubo te atropellaron a una persona, de Que la que... inflación, que la economía mundial, que la guerra, que tantas cosas que uno dice como, señor. Y ahí es cuando empezamos a colocar la confianza en el mundo. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que tú, cuando empiezas a ver noticias, dices, este país está peligroso, este país va en bancarrota, este país, pero es que por algo es noticia, es algo anormal. O sea, una obra generosa nunca o muy poco lo vas a ver en noticias. Sí. Algo bueno que sucede muy poco lo vas a ver en noticias porque las noticias es algo anormal Y que creo, sucede dentro creo de lo común. preciosa que por si ya las personas viendo noticias salen en la mañana ya indispuestas porque dicen, no, este país cómo está, no, la crisis, piensan, no, la deuda, no. Entonces, creo que muchas veces antes nos sugestionan a pensar de esa manera y creo que en el poder de la palabra está el poder de la vida y de la muerte. Así que, bueno, comencemos con qué es el miedo. Y mirando, dice que el miedo es la sensación de angustia a un peligro o temor que puede ser imaginario o real. Imagínate, puede ser imaginario o real. Tú puedes tenerle algún miedo a algo que no existe, que nunca va a pasar, pero le tienes miedo a eso. Y creo preciosa que tú tienes algo de cómo reacciona nuestro cuerpo a esto y cómo funciona nuestro cuerpo. Claro que sí. Digamos que buscando, exacto, John tiene toda la razón. Es un estímulo generado, independientemente sea real o sea imaginario, es una reacción física que tiene nuestro cuerpo, Wow, ¿sí? El tema acá es que dicha emoción es generada porque el cuerpo se siente amenazado, ¿sí? wow. Entonces, eso puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué crees que es un arma de doble filo? Sabes, yo creo que es un arma doble filo porque muchas veces algo que nunca va a suceder, tu mente te lo puede presentar como algo que está sucediendo en realidad. Mm. Entonces, por ejemplo, alguien quiere emprender, tú quieres emprender algo ahí, Amix, y dices, no, bueno, vamos a emprender y pum. Entonces te pones a escribir, listo, quiero, no sé, quiero montar un local comercial y listo, y entonces comienzas, no sé qué, pum, y comienzan los temores y comienzas a ver esos temores reales y dices, no, mejor no lo hago porque eso va a pasar. No sé, me va a quebrar, no me van a comprar, no, y todo eso tu mente es tanta la sugestión y los pensamientos que tienen negativos que tu mente ya los está asimilando como reales. Total. Y bueno, ahí ves que vamos adelante, vamos a hablar sobre estos dos tipos de miedos, pero básicamente el miedo es algo natural, es algo que Dios ha creado para que nosotros tengamos básicamente supervivencia. El miedo, por ejemplo, en la naturaleza es como, no sé, ¿cómo es que se llama el caballito que es blanco y negro? Uy, no sé. Amor, el caballo blanco y negro. El caballo salvaje, que tiene rayas blancas Ah, y... la palache, algo así, yo no ¿El me acuerdo. qué? No, no recuerdo. Ay, se me olvidó el nombre. Es súper El... fácil. Sí, sí, sí. La cebra, la cebra. La Ah, ¿es un cebra caballo? es un caballo salvaje. No sabía. Entonces, por ejemplo, la cebra
tiene miedo en cierto momento de su día o de su vida cuando hay un depredador que es un tigre, un león, una pantera, bueno, no sé, el que se coma la cebra. Ajá. Y ellos automáticamente lo que tienen que tener es una actitud de supervivencia, es decir, actitud o respuesta de protección, de escapar de ahí porque me van Corra, a comer corra. súper viva y automáticamente el mío aparece en la cebra, corre, sobrevive y posterior a eso no vuelve a tener el miedo. El problema es que el ser humano, al ser un ser pensante, tiene un error muy, muy grave y es que permite que su cerebro continúe constantemente con ese miedo. Es decir, es un miedo exagerado, es un miedo permanente. El Wow. problema aquí es que al ser exagerado y permanente puede ser la causa de desórdenes psiquiátricos, puede ser la causa de ansiedad, estrés postraumático y ansiedad generalizada. Ahora, esto sucede mucho en personas que tienen como ciertos situaciones en la vida que son, sí, Ajá. traumáticas. Y aunque el cerebro o la glándula cerebral exactamente se llama, reacciona y libera dos hormonas que son el cortisol y la adrenalina. Ok, ok. Eso sucede cuando hay miedo. Tan, la glándula del cerebro libera estas dos hormonas, lo que hace es colocarte en situación de alerta, en posición de alerta, de estar todo el tiempo pendiente y pasó el problema, la situación. Pero el ser humano lo que hace es extenderlo y convertirlo en un diálogo Wow. permanente. Lo que quiere decir que tú te estás convirtiendo en tu día a día, estás convirtiendo en tu alerta, en que todo va a pasar, en que hay peligro, en que necesitas sobrevivir, en que necesitas estar sí, pendiente y tu cuerpo no descansa. Y el exceso de cortisol y adrenalina genera enfermedad. Ahora ya hablando un poco más de como personal, como de situación personal Ujú. respecto a esto, a mí me pasó, ¿sabes? Y hasta ahora que como que estoy entendiendo cómo reaccionaba mi cuerpo y fue que yo tuve una noticia muy, muy fuerte, o sea, como que tú estás tranquilo en tu vida y tienes un choque, una noticia tan fuerte Creo que y tú ese, quedas como en un tráiler, quedas como si fuera una película, quedas como englobado, englobado, englobado. total, y en ese momento me acuerdo mucho que yo llegó la noticia, fue choque, y en ese choque hubo unos sonidos de llanto fuerte, fuerte, fuerte de familiares, y, y eso fue como mi asociación de esa situación, como pasó la situación, llanto, grito, ¿por qué pasó esto? ¡Ah! Listo. Posterior al tiempo que pasó, ya había sucedido eso, ya se había hecho todo como ya había pasado, pero posterior a eso, cada vez que yo escuchaba un grito o una risa, porque se asimilaba a un grito, mi corazón se paralizaba y yo sentía miedo, sentía que iba a pasar algo, que era algo relacionado con eso, que otra calamidad, bueno, y realmente eso es lo que nosotros hacemos en el momento en que se genera esta Ok. respuesta fisiológica. Esto es una respuesta física en nuestro cuerpo. Ahora, bueno, sí. Bueno, y creo que bueno, ya está súper aterrizado, Amix, en qué es el miedo, cómo funciona tu cuerpo. Pero vamos a ver qué dice Dios respecto al miedo, porque bueno, aquí todos creemos en Dios y bueno, si tú no crees en Dios, estás aquí ah, mirando esto por casualidad, pues déjame decirte que Dios también tiene algo especial para tu vida hoy. Y sabes, el Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Wow, y creo que con Dios el miedo funciona de una manera diferente. Claro, puedes llegar a sentir miedo, el miedo te puede paralizar en cierto momento, Mm, pero creo que cuando tienes la confianza en Dios, puede que haya un pequeño momento de miedo, pero sabes, preciosa, creo que ese miedo con Dios puede ser superado. Ahora quiero leerte esto. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, yo te sostendré con mi mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, tu cuerpo está sintiendo en ese momento, uff, todo, todos los
digamos, todas las emociones están al 100, tu mente está activa, te quedas paralizado, pero creo que con Dios funciona diferente, porque aun cuando están en esa situación de miedo, con Dios, tu cuerpo va a reaccionar de una manera diferente, porque tu espíritu va a sobresalir, no tu carne. Creo que eso es algo que tenemos que tener súper claro. Ahora bien, el miedo al futuro. ¿Tú a qué crees que se refiere el miedo al futuro, Preciosa? No, el miedo al futuro se refiere mucho a una cosmovisión. Bueno, ¿qué es cosmovisión? Es la manera en que tú ves las cosas, el cosmos, o sea, tu universo, tu entorno, ¿sí? Y pues visión es la manera en que lo ves. Entonces, yo digo que la ansiedad se debe a una cosmovisión, o una cosmovisión pasada, es decir, o sea, es decir, en el futuro yo me puedo estar Ajá. imaginando el querer repetir algo, ¿sí? El querer hacer, el no querer volver a repetir algo, entonces mi miedo es, por ejemplo, una persona vivió muchas cosas en su infancia y Wow. puede tener mucho miedo en su futuro de volver a vivir eso, pero su cosmovisión es algo que vio cuando era pequeño, Es ¿sí? verdad. Y esa ansiedad es generada por el estrés postraumático de tener un miedo constante, un miedo permanente. Entonces, lo que te decía, hay dos tipos de miedo. El miedo del que hablamos de la cebra, que era el que te hace reaccionar, el que te hace Te sobrevivir permite en el actuar, momento. en el momento te permite actuar. Total, es supervivencia, es algo que necesitas sí o sí hacer y nacemos con eso. Y el miedo permanente es el que tú mismo permites que se genere y llega un momento de tu vida en que ya no puedes controlarlo y se convierte en esa ansiedad de qué va a pasar en mi futuro, voy a pensar en eso, pienso, sucede, porque en la palabra dice Job que lo que le Le temía le sucedió. aconteció. Y es totalmente verdad, Preciosa. Creo que el ser humano lucha mucho más con ese miedo permanente porque hay situaciones en las que en tu vida has estado expuesto y tu mente se condiciona a esas situaciones. Puede que esas situaciones ya han pasado, pero el ser humano y la mente del ser humano muchas veces se acondiciona a esas situaciones y se queda ahí. Y creo que muchas veces nos sucede. Este fin de semana en la iglesia hablaban de que muchas veces nuestras mentes se condicionan Total. a topes y nos quedamos ahí. Y el miedo funciona de esta manera también. Te quedas ahí y tu mente se queda ahí en ese miedo y tal vez tú en ese momento no lo puedes identificar qué está pasando, pero tu mente y asimismo tus pensamientos y todo lo que estás haciendo son consecuencia del miedo. Tal vez tú dices, uff, me siento estancado, llevo un año, 2 años en lo mismo y no sé cómo salir de aquí. Y en realidad es porque tu mente en este momento está acondicionada ya al miedo, está actuando en base al miedo. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta hasta que tomamos ese miedo y decidimos actuar. Porque muchas veces seguimos pensando y seguimos pensando y seguimos pensando. Y creo que tú, o sea, a todos nos ha pasado y a ti y a mí nos ha pasado también esto. Que en ocasiones el miedo nos paraliza por completo, nos deja ahí, o también el miedo se queda ahí y comenzamos a actuar de esa manera, a pensar de esa manera, a ver las cosas de esa manera. Y cuando pensamos, vemos y actuamos de esa manera, creo que es cuando el miedo tiene por completo controlar nuestras vidas. Ush, increíble. Y ahora hablarlo es tan rico, ¿no? Sí. Hablarlo es Pero delicioso. vivirlo es muy duro. Creo que si tú estás en una situación en la que dices, le tengo miedo a mi futuro, tengo miedo que pase tal vez con la situación económica de mi casa, tengo miedo que pase con mi relación, tengo miedo que pase con la iglesia, que pase con mi Con ministerio. Colombia o con el país en el que estés, porque ahorita estamos en un momento de Hay incertidumbre en muchas personas Colombia. que también, por ejemplo, tienen miedo a quedarse solos. La soltería también, hay muchos que le tienen miedo también a no encontrar ese trabajo de sus sueños, a quedarse en ese mismo lugar, no ascender. Creo que el ser humano está predispuesto a muchos miedos, ¿no? Porque desde pequeño nos han dicho, y creo que también eso es algo que con Dios tenemos que aprender a cambiar, y es que desde pequeño te dicen, no hagas esto porque si te equivocas, te va a Cambarlas, ¿no? suceder lo peor. Bueno, en Latinoamérica
estamos muy criados a que si tú te equivocas en algo, tu valor Exacto. como persona disminuye. Sí, o sea, si tú te equivocas, ya la embarraste y es lo peor que puedes Y hacer. eso te define. Y eso te define. Pero creo que algo que hemos aprendido, Preciosa, tú y yo, es que si te equivocas, te levantas y esa equivocación es un aprendizaje para no volverlo a cometer. Total. Y creo que con Dios también funciona de cierta manera así, porque es que si aquí todos fuéramos santos que no pecan, pues muchos creo que no necesitarían de Dios. Ay, Porque hay sí. muchos, o si tú no tuvieras problemas y dices, no, mi vida es perfecta, creo que no buscarías de Dios tampoco. En ocasiones creo que muchas personas ah, no buscan de Dios o buscan más bien a Dios cuando están en un problema fuerte, pero se olvidan de Él cuando están bien. Y Personalmente yo he vivido el Dios de, uf, que tengo que buscarlo en mis peores momentos, pero también buscarlo en los mejores momentos se me hace un deleite claro, excelente. O sea, se me hace que me deleito más en él cuando estoy en muy buenos momentos que cuando estoy en malos momentos, ¿sabes? No sé, es como me siento muy mejor. la palabra dice que es mejor estar un día en tu casa, en tu presencia, que mil fuera de ellos. Creo que esta palabra a mí me sorprende mucho y creo que a nosotros que creemos en Dios, el miedo debería, al contrario de paralizarnos, el miedo debería ser un trampolín para llegar más alto, para llegar a tus sueños, a ese propósito que Dios tiene contigo, a ese lugar donde quieres llegar, a todo lo que quieres anhelar y todo lo que proviene de parte de Dios, porque también muchas veces nos da miedo soltar algunas cosas a las que nos aferramos. Y Dios, tú tienes, mira, tú que nos estás viendo, Amix, tú tienes una cosita así y te aferras y dices, no, no lo quiero soltar, no lo quiero Lo soltar, yo trabajé lo mucho. trabajé años con esto y Dios te tiene una cosa gigantesca que ni con tus manos la puedes agarrar y tú te quedas ahí con esa cosita chiquita. Y es ese miedo a perder eso por lo que tanto has trabajado y por lo que tanto has anhelado y el tiempo invertido. Y Dios te está esperando con esa cosa más grande y tu mente está enfocada en esto y no en esto. Y creo que eso nos pasa, nos sucede. Muchas veces nos enfocamos en la cosa pequeña y no en lo más grande que Dios tiene para tu vida. Y así es también que estamos hablando de los topes. Tu mente está limitada a esa cosa tan pequeña que tú crees que Dios tiene, que Dios te dio y estás aferrado a eso. Pero Dios te está diciendo, hey, hijo, yo te tengo esto así de gigante. Pero ¿qué pasa? El miedo no te deja actuar, no te deja voltear tu mirada a lo que Dios tiene para ti. Wow, qué increíble. Y eso, yo creo que eso pasa constantemente, ¿no? Nos limitamos y por esa razón hoy traemos unos pequeños tips, que va, pequeños, no, excelentes tips Así es. de cómo manejar este miedo, cómo hacerlo. Ahora, Amix, no somos psicólogos, pero somos Exacto. personas que hemos vivido con un miedo permanente en nuestra vida y te vamos a compartir lo que nos funcionó, lo que nos funcionó. Así que, como hablaba yo, número uno, confianza plena en Dios. Cuando nosotros, o bueno, conocer o saber o recordarte quién es tu Dios. Porque si tú te estás basando en lo que te dice el mundo, en lo que te dice la realidad, las noticias, en que el país está mal, en que el dólar está subiendo, en que se está devaluando el peso, en que no vas a perder el trabajo, en que pero tú, ¿dónde estás Amén. colocando tu confianza? Realmente estás, cuando tienes temor de que el dólar vaya a subir, cuando tienes temor de que vas a perder tu trabajo o otras cosas, um, estás teniendo en cuenta quién es tu Dios. La palabra de Dios dice en Malaquías que Él es el, ay, no recuerdo si es en Malaquías o en Tito, no recuerdo, pero dice que Él es el dueño del oro y de la plata y Él es un proveedor inagotable. No sé si seas Wow, consciente de la palabra wow. inagotable. Cuando tú tienes en cuenta quién es tu Dios, quién es tu proveedor, es una parte muy fundamental para eliminar ese o transformar, no sé si eliminarse la palabra correcta, pero de pronto transformar ese miedo permanente que tienes en tu vida. Hay algo que concuerda mucho con lo que tú ibas a decir, que también voy para eso, y es Salmo 56:4 dice lo siguiente, confío en Dios y alabo su palabra.
confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Increíble, ¿Qué puede increíble. hacerme? ¡Wow! Confiar Increíble. en Dios. Nadie te puede hacer daño porque tú eres hijo de Dios. Mm, Dios te protege. La segunda, reconoce tu miedo. Es importante reconocer el miedo, identificar ese miedo. Si no mm. reconocemos el miedo, si no identificamos ese miedo, tu mente va a seguir limitada a seguir pensando en eso. Muchas veces no te das cuenta de que estás actuando, estás pensando porque tienes ese miedo ahí. Entonces, lo segundo es, perdón, reconocer ese miedo, identificar ese miedo. Ahora, lo tercero, precioso. Lo tercero. eh, Después de reconocer ese miedo, yo digo que, bueno, lo incluiría dentro del segundo amor, perdón, me meto en tu segundo tip, pero sería como identificar la raíz de ese miedo. Cuando tú identificas ese miedo, Sí. eh, identifica qué fue lo que generó ese miedo y es el hecho, ahora sí viene el tercero, es desaprender lo aprendido. Desaprender lo aprendido. Si tú relacionas, por ejemplo, un parque, un día en ese parque te robaron, pasó, sucedió y cada vez que sí o sí tienes que pasar por ese parque, sientes miedo, sientes pavor porque ya te robaron ahí. Entonces, el miedo acá es a un futuro muy cercano que es me van a robar mi nuevo celular que me compré. Pero Wow. entonces es como el miedo. La raíz fue, ya me robaron, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer ahora identificando esto? A la próxima que pase, no va a pasar entonces en la noche, voy a estar acompañada de dos, tres personas, voy a generar un desaprendizaje y un nuevo aprendizaje, eliminando la raíz y colocando estas nuevas situaciones en ese mismo lugar. Incluso un estudio en ratas, estaba Ajá. leyendo, que ellos colocaban las ratas y primero les colocaban el miedo a algo, que era como un estímulo que sonaba el sonido y ¡pa! Automáticamente les pasaban corriendo. Correcto. Entonces cada vez las ratas se daban cuenta que por cada sonido había dolor. Entonces Wow. empezaron a sentir Asocian. miedo, lo asociaban. Listo, ya automáticamente la rata asociaba que el sonido era dolor, ya tenían el miedo en su cabeza. Pero después se tomaron las mismas ratas y solo colocaban el dolor, perdón, Sí. el sonido, sin dolor. Al principio las ratas sentían miedo, pero la constancia de solo el sonido se daban Ajá. cuenta que ya no pasaba. Lo que quiere Wow. decir que el ser humano es igual. Si nosotros necesitamos eliminar un miedo, es enfrentarnos o vivir ese miedo y darse cuenta que no es, o sea, lo más grave que hay es en nuestra mente, ¿sabes? Increíble. Mi papá tiene una frase que yo no sé dónde la escuchó, no tengo el autor, pero A ver, es, anoten ahí. todo es más grave y peligroso en nuestra mente que en la vida real. Cuarto tip, ya cuando has puesto tu confianza en Dios, cuando has identificado ese miedo, cuando encuentras esa raíz y la cambias, es actuar, es actuar. Creo que ya todo lo que estaba ahí en tu mente, listo, ya lo identificaste, lo estás cambiando, pero si no actúas, eso no se va tan fácil. Quiero leerte esto y es, Deuteronomio 31:8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, no te dejará ni te abandonará, no temas ni desmayes. ¿Sabes? El Señor mismo marchará al frente de ti. Dios no se queda detrás de ti mirándote, Dios se queda delante de ti, Él está actuando y tú debes actuar para recibir eso tan grande que Dios te tiene, ese propósito, ese anhelo, ese sueño que tienes, ese temor al futuro por el que te has visto envuelto por años. Ese temor se va actuando, porque tú puedes reemplazar los pensamientos, tú puedes identificar ese miedo, puedes tener tu confianza puesta en Dios, pero ¿cómo se pone a prueba esto? Actuando. Actuando es que podemos ver y ese miedo se puede ir y cuando tú actúas, el miedo ya está superado. El miedo está superado cuando actúas. Y claro, puedes actuar con miedo, pero en ese mismo momento estás viviendo el proceso de superar el miedo. Precioso. Ahora, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es
escuchamos mucho la frase de si no te da paz, no es de Dios. Uf, Y entonces es verdad, creemos que si una situación nos da miedo y no estamos sintiendo es esa verdad. paz, entonces no es de Dios. Por ejemplo, cambiar a un nuevo trabajo o emprender o irse a casar, muchas veces, o tener un hijo, muchas veces muy probablemente no vas a sentir esa plenitud de paz y eso no significa que no sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios Padre era que Jesús fuera crucificado en la cruz y Jesús no tuvo paz en medio Sí, de los olivos. hay algo que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mm, Imagínate, Jesús dijo. También hay otra parte en la Biblia que dice, Jesús lloró. mm, Imagínate, Jesús lloró. Y creo que en muchas ocasiones creemos que si tenemos temor a algo no es de Dios. Y creo que al contrario, eso nos lleva muchas veces a no recibir lo que es de Dios. Porque creo que nuestra mente se limita al temor, al temor, al temor, al temor. Y, ¿sabes? Hay algo que dice el Salmo 34:4 que dice, busca al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces, tienes que buscar a Dios para que Dios se libre de todos los temores, pero creo que uno no se puede quedar en el, bueno, no, tengo miedo por esto, no sé qué hacer, no. Y no, o sea, la palabra dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Imagínate si Dios está contigo. Y quiero ponerte este pequeño ejemplo, ya que estamos dando estos tips y que tú los estás identificando y los estás tomando y estás tomando nota preciosa. David, cuando llegó al campo de batalla de ese ejército y estaba Goliat, que tenía atemorizado todo un ejército, mm, David dijo, ¿quién es ese filisteo que se atreve a retar a nuestro Dios? mm, David estaba empoderado. David sabía quién era su Dios. Y tal vez el ejército, hasta el mismo rey tenía miedo. mm. Y el miedo había tomado por completo sus vidas, había tomado por completo sus mentes. Pero sabes, había algo muy seguro en David. Y es que David tenía presente lo que Dios tenía para su vida. Y David sabía el Dios que tenía. David no dejó que el miedo controlara su mente, sino que al contrario, David actuó, dijo, yo vengo de parte del Dios de los ejércitos, Mm. y actuó, mató a ese Goliat, mató ese miedo, y el ejército se empoderó, y David fue el futuro rey de Israel. Imagínate esto. Entonces, una enseñanza y es algo muy presente y es un ejemplo que nos sirve para esto y es actuar a pesar del miedo y confiar en que Dios es el que está contigo, tú no estás solo. Dios es el que está contigo para ese futuro por venir. Ahí David, ¿no? Superó un tope espectacular de pasar a ser pastor a Dios llevarlo a ser el rey de Israel. Y el hombre conforme al corazón de Dios, tremendo. Y es lo que tú decías desde un principio. Esto tenemos, Dios tiene esto gigante y nosotros queremos Exacto. o tenemos esto, nos aferramos a eso y Dios te dice, hey, Dios quiere darnos, bendecirnos, quiere que tú pases a esa nueva etapa, a ese nuevo nivel, pero pasar una Así nueva es. etapa, un nuevo nivel, terminar un ciclo, empezar un ciclo, terminar un trabajo, empezar un nuevo trabajo, emprender, no emprender, todo va a ser difícil. Para todo el mundo, pasar de etapa a etapa es difícil, no es complicado, no hay paz, la situación, el dólar, la economía, ¿qué vamos a hacer? Bla, bla, bla. ¿Y dónde está tu confianza en Dios? Wow, Es que tú eres el wow, Hijo de Dios, tú eres wow. diferente a las noticias, tú eres diferente a los que le afectan la economía, tú eres el Hijo de Hay Dios, eres. algo que tenemos que tener muy presente y es que los hijos de Dios, si el mundo está en crisis, tú estás en victoria. Si en el mundo hay miedo y pánico, tú estás confiado en Dios. Mm, Porque créeme que no haríamos nada si pensamos igual que como piensa todo el mundo, porque nosotros debemos ser ese pequeño cambio, esa pequeña luz en medio de la oscuridad. Debemos ser ese David que llegó a ese ejército que estaba temeroso al ver a ese Goliat y a ese ejército filisteo, que se burlaba inclusive de los israelitas, que se burlaba del pueblo de Dios.
porque tal vez ellos no sabían su identidad como hijos de Dios, no sabían quién era su Dios. Pero David sí supo quién era su Dios y él sí sabía en quién estaba confiando. Por eso, hoy que el miedo no te controle, al contrario, que tu confianza en Dios se sobreponga al miedo que tienes en tu vida. Y bueno, ya por último tip, no sé qué tip, ¿el 5? ¿Tip 5? 5. Por último, el tip 5 sí te puedo decir como algo que tú puedas hacer, algo físico, y es ejercítate, ora, respira, vive el Wow. presente. Hay un libro que es muy bueno, búscalo en YouTube como el audiolibro, que se llama El poder de la hora y te enseña mucho a vivir a la hora. En este momento, por ejemplo, estoy disfrutando que estoy hablando contigo, Amis, que estoy hablando contigo, mi amor, que estamos tomando una agua panela, estoy disfrutando que es de noche, hay luces espectaculares allí. Disfrutar el poder de la hora es Wow. sentir el momento, vivir en el momento. El producto de la ansiedad y del miedo permanente es estar pensando en lo que va posiblemente puede pasar y cómo voy a reaccionar, pero Es verdad. aún no ha pasado. Lo que haces es preocuparte. ¿Y qué significa preocuparse? Ocuparse antes de Sí, ocupar la ocupar mente en tu algo que no debe exacto. estar ahí. Entonces, el hecho de preocuparse lo que hace es que no vivas el ahora. Wow. Ahora te reto también a que aprendas a vivir el ahora. Haciendo ejercicio vives el dolor, o Eso. toda, ¡Ah, mira el pero dolor! vives el dolor de que te estás ejercitando, Claro, te sientes sientes el vivo. sol, si sales a trotar, sientes el sol, el sudor bajando por tu cabeza, respiras aire, pero es vivirlo, no hacer el ejercicio y tengo que llegar rápido porque tengo que trabajar. No, no dejes que el afán del mundo te controle a ti, Wow. que la situación del mundo, el problema económico, la situación te domine a ti. O sea, Wow. estamos plenos en Dios. Así que, Wow. bueno, Amix, yo creo que Eso fue todo por hoy. Y recuerda que el miedo no te controle, porque Dios tiene el control de tu vida. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Si tú has tenido miedo al futuro, si tú has dicho cómo puedo vencer mi miedo, cómo puedo vencer ese temor, pues hoy tuviste unos tips súper importantes, tuviste un ejemplo muy, muy, muy real de cómo David venció a Goliat y además de eso, muchas palabras para tomar como promesas para tu vida en este tiempo. ay, se me durmió la pierna. Y bueno, por último, te dejo esto. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Así que, Amix, nos vemos en un próximo episodio. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Si tú no nos sigues en nuestras redes sociales, nos puedes seguir como @giralina raya el piso con G. O sea, giralina con G raya el piso. @valientes y en la red social del podcast como Santos que Pecan, todo pegado. Estamos en Amazon, Spotify, Google Podcast, YouTube. Es que todos nos preguntan, es que nos buscamos nos buscamos en las Ajá, plataformas y no nos encontramos. El tema es que nosotros estamos todo pegados, santos todo que pegado, pecan. ningún espacio. Exacto, Sí, no exacto. le dejes ningún espacio al temor, ningún espacio tampoco para Santos que Pecan. Ah. Y en YouTube sí estamos como santos que pecan pegado podcast. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio. Espero tú que nos estás escuchando, Amix, que también hayas estado ahí súper concentradito. Y bueno, Yo me concentré, te lo prometo. yo también me concentré. Y bueno, espero que Dios los bendiga y recuerden vencer sus miedos porque el miedo no puede tener el control de sus vidas. Amén. Así que, Bendiciones, Amix. chais.